7:32 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Estamos conversando con Luis Enrique Gabasud, él es economista. En el segmento anterior dejábamos en el aire dos temas fundamentales. El primero, la hiperinflación en el país, y el segundo, el fracaso de aquella implementación de un nuevo salario para los venezolanos anclado a un petro. Vamos a comenzar con la hiperinflación en Venezuela. Es algo que no ha cesado, es algo que no ha mermado, no ha retrocedido ni siquiera con medidas económicas drásticas que pueda tomar el gobierno. La hiperinflación sigue avanzando y el venezolano sigue ahogándose para conseguir los productos. Resulta que ahora la escasez no es el problema es conseguir el dinero para comprar, por ejemplo, las proteínas o para comprar, por ejemplo, las verduras, porque los precios son muy elevados. ¿Cómo le alcanzan $2 de salario a un venezolano? No, evidentemente que no alcanza, ¿no? Evidentemente que no alcanza, y entra con mucho peso, mucha importancia todavía los subsidios directos que el Estado otorga a la población a través de los bonos del Carnet de la Patria. Y bueno, el presidente ha decretado un aumento ahora que viene próximamente, un aumento de salario. Y bueno, los programas sociales en general del gobierno, como las cajas CLAP, etcétera, programas distributivos, sobre todo en alimentos y medicamentos. Y eso alivia también, por supuesto, el tema de las tarifas de servicios básicos, que no es para nada un tema pequeño, es un peso muy importante en el promedio de los hogares latinoamericanos, todo lo que es el conjunto de servicios básicos. En Venezuela las tarifas pues son prácticamente irrisorias, al igual que lo es el salario. Entonces, cuando sumamos todo eso, podemos entender cómo es posible que un país en una situación de tan bajo salario, digamos nominal, sin embargo, no existe ese estallido social que tantas veces se ha anunciado, se ha cantado, y que sin embargo no termina de ocurrir, no termina de advenir esa situación de colapso definitivo, y es indiscutiblemente por la acción determinante del Estado, del gobierno bolivariano en este caso, de mantener su política de asistencia o de ayuda social al pueblo. ¿Eso ha sido un acierto? Por ejemplo, bonos a través del Carnet de la Patria, el tema de facilitarle a las personas tantas cosas, el tema de que no se haga honor al mérito, por ejemplo, en el país, en donde todo el mundo va a recibir una bolsa de comida, pero pocos se esfuerzan para tenerla. Fíjate, Jalín, ese es el tema de si el subsidio es una figura válida dentro de una política económica o no. El subsidio en Venezuela ha sido dirigido no solamente al factor trabajo, en este caso todo ese sistema de ayudas sociales, etcétera, sino que también ha sido dirigido históricamente hacia el factor capital, es decir, hacia el empresariado. El principal subsidio que recibe la población venezolana en general es el empleo público, ¿no? Es el mayor subsidio que Venezuela ejecuta al amparo de la renta petrolera. El Estado, los diferentes gobiernos, históricamente han hecho eso. Han aumentado el empleo público y de esta manera han redistribuido riqueza a una enorme cantidad de la población. Eso es un subsidio. Es el más determinante, el de mayor peso, el de mayor relevancia. Los demás, que si las cajas CLAP, etcétera, son un factor verdaderamente insignificante o irrisorio cuando se le compara con el tamaño del empleo. ¿Y el de la gasolina, por ejemplo? Ahora, el subsidio al empresariado es muy determinante. El principal es suministrarle históricamente las divisas a precios muy baratos, cuando el Estado es quien las genera. Entonces, ese es un subsidio tremendo, incluso el crédito barato al sector privado, muchas veces las deudas, incluso externas, de importantes corporaciones acá en Venezuela, fueron condonadas o asumidas por el Estado para que sea el pueblo quien lo pague y no el empresariado, ¿no? Caso, por ejemplo, cuando Lucinchi condonó la deuda externa del sector privado. Entonces, realmente, cuando hablamos de subsidios, Aline, debemos mantener un equilibrio, ¿no? En el sentido de que si es malo para la pava, debe ser también malo para el pavo. Si vamos a eliminar el subsidio al pueblo, perfecto, eliminemos también el subsidio al empresariado. Y precisamente por eso, porque es un empresariado que se acostumbró toda la vida a ese subsidio de la renta petrolera, de recibir una renta petrolera prácticamente regalada bajo el sistema de asignación cambiaria que existiese, y principalmente esa renta petrolera fue fugada fuera del país. En este momento, en propiedad de actores, en propiedad de personas venezolanas en el extranjero, tanto naturales como jurídicas, existen 170.000 millones de dólares en cuentas bancarias, solamente en activos líquidos, es decir, cuentas bancarias, dinero efectivo, etcétera. Sin contar todo lo que son los activos
de otra naturaleza, como propiedades inmobiliarias, obras de arte, vehículos, etcétera, que asciende a 400 mil millones de dólares. Y esto es a título personal y no necesariamente tengo que compartir su opinión. La verdad yo creo que este nivel de subsidios se traduce en populismo, pero esto es una apreciación personal. ¿Por qué? Porque en aquel momento, de hace un año, se dijo que el salario del venezolano iba a ser $30, ¿verdad? Iba a estar anclado al petro. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera, si baja el precio del petróleo, baja el petro, entonces baja el salario de los venezolanos. Eso es una. La segunda, hoy está en $2, pero así está en $30. Con $30, ¿quién vive? No solo en Venezuela, en cualquier lugar del mundo. Claro, pero es lo que vuelvo y te insisto, ¿no? En cualquier lugar del mundo tú recibes tu salario y ya. Por ejemplo... Y cualquier lugar del mundo está viviendo mejor que nosotros. Te voy a poner un ejemplo. El peso en el ingreso mensual de un hogar promedio latinoamericano de los servicios básicos es el 40%. Es decir que, en cambio, en Venezuela es menos del 5%. Entonces, allí ya tú deberías sumarle lo que eso representa en el ingreso del hogar, además de esos $2 o $30, según lo quieras calcular, que es el salario mínimo en Venezuela. Pero además es un salario que está siendo poco respetado en el sentido de que no porque los patronos quieran pagar menos, al contrario, los patronos están pagando mucho más, sobre todo en el sector privado, para poder retener el personal, para poder retener la mano de obra, porque obviamente con $2 mensuales te cuesta más el par de zapatos lo que gastas en Suela para ir a trabajar que quedarte en tu casa. Entonces, nadie trabajaría en Venezuela. Bien. Nosotros tenemos un compromiso con la audiencia a diario. Sé que tienen muchas preguntas que hacer respecto a este tema. Vamos con nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez. Así es, Alin, cuando son las 7:37 de la mañana, de inmediato nos corresponde revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Vladimir Urbe. Pregúntenle al invitado por qué antes de Chávez yo con mi sueldo mínimo comía, me vestía, me pagaba mi universidad y mi habitación, y ahora no se puede ni pagar el pasaje con eso. ¿Por qué tratan de decir que ahora estamos mejor que antes? Bueno, yo no sé realmente quién trata de decir que ahora estamos mejor que antes, ¿no? El problema en Venezuela es un problema cíclico recurrente y está bien estudiado. Depende de los ciclos de la renta petrolera. Cuando hay épocas de bonanza petrolera, todos vivimos bien. No solamente el televidente que ha hecho ese comentario, sino todos los habitantes del país en general. Cuando hay ciclos de pérdida, caída o disminución, sobre todo abrupta, de esa renta petrolera, como lo hemos visto a lo largo de muchas décadas durante la Cuarta República y también a lo largo de los gobiernos bolivarianos, pues entramos en una situación verdaderamente dramática, desesperada, donde el nivel de vida de la población venezolana se ve muy disminuido. Y esto se debe a que nosotros hemos tenido una economía, o nos hemos dado el lujo o el tupé, por decirlo de esta manera, de vivir en una economía de renta media alta, cuando en realidad no lo somos, porque los países de renta media alta son países que tienen un sector primario y un sector secundario muy sólidos. En Venezuela eso no existe. Nosotros tenemos una economía de servicios, una economía que el sector terciario, que en otras economías crece al calor del desarrollo del sector primario y secundario, en Venezuela creció el sector servicio al calor de la renta petrolera. Cuando la renta petrolera desaparece, todo ese montón de personas que se desempeñan en el sector servicio comienzan a verse en graves dificultades. Y luego eso se va desmoronando en una cadena, porque toda la estructura económica venezolana depende de ese pilar que es la renta petrolera. Y el sector privado, que está llamado en cualquier economía sana a invertir y a generar fuentes de divisas mediante exportaciones del sector privado, eso no ha ocurrido en el país nunca, jamás ha ocurrido. El peso del sector privado en la generación de divisas, en las exportaciones en general venezolanas, nunca ha pasado del 10%, el 90% se lo lleva el Estado, y específicamente a través de PDVSA, como ya insistí al principio. Así que yo pienso que la explicación es fundamentalmente esa, y no que si hay un control de cambio, que si hay una desconfianza. No, es un tema asociado exclusivamente a los ciclos normales, naturales de la renta petrolera.
Bolívar Divisa tiene dos inquietudes. Por una parte, le pregunta si recomendaría a un nuevo gobierno seguir con los CLAP y bonos como medidas de emergencia económica y también que si considera privatizar instituciones públicas como la electricidad, CanTV, entre otras, para disminuir el gasto público. Fíjate, el tema del CLAP, de las ayudas sociales, de los bonos, es muy importante en el país porque tú no puedes tener ningún tipo de economía donde la demanda te cae a cero. Es decir, si la población no tiene un poder de compra mínimo, tal que mantenga en funcionamiento el comercio, la industria, la agricultura, pues evidentemente no vas a tener una economía, vas a tener un país que ha colapsado y ha cerrado completamente la Santa María. Entonces es importante que no se caiga por debajo de un determinado nivel de la demanda real, de la demanda efectiva, porque esto nos llevaría al colapso definitivo. Esa es la contradicción o digamos la espada de Damocles que pesa también sobre el programa de recuperación económica, que tiene como objetivo un déficit fiscal cero, una restricción de la liquidez monetaria y toda una teoría monetarista detrás del programa de recuperación económica. Y sin embargo, si haces eso, induces una recesión extrema en la economía, quiebre de empresas, cierre de comercios, etcétera, precisamente porque la gente se queda sin liquidez para poder demandar bienes y servicios. Entonces hay que ir llevando un equilibrio, el Estado no puede soslayar esa parte porque dejaría desamparada a la población a unos niveles excesivamente extremos de depauperación. Bien, nosotros estamos agradecidos con Luis Enrique Gabazud por acompañarnos hoy en el programa. Vamos a despedir esta entrevista por el día de hoy. La gran pregunta para los venezolanos: viene un aumento de salario. ¿Qué soluciona un aumento de salario en esta encrucijada económica en la que vivimos? Por otro lado, según lo que escuchan nuestro invitado, saque usted sus propias conclusiones. ¿Cuál es el nivel de porcentaje de culpabilidad del Estado en la realidad económica que vive el país? Ya volvemos con más.